Hola, soy Melissa del Pozo, soy periodista audiovisual, he trabajado como reportera, guionista y ahora productora en diferentes medios. Contar una historia audiovisual es una oportunidad para mostrar a las audiencias la parte más humanizada de nuestro reportaje. Una historia audiovisual tiene que conectar, empatizar y provocar. Contar una historia audiovisual es una oportunidad única para mostrar que sean los protagonistas quienes hablen. Y si además tiene un enfoque constructivo, el impacto tiene mucho más eco. No es relevante que tengas un gran equipo de grabación o edición. Hoy les voy a contar cómo concebir una historia audiovisual en 3 pasos con un enfoque en periodismo constructivo. Todo con un solo ejemplo. El paso 1, la búsqueda de historias. Les contaré de uno de los proyectos en los que trabajé transformando lo que inició como una simple nota de denuncia en una poderosa historia visual con un enfoque constructivo, lleno de esperanza y tan emocionante que luego filmamos una película. En mayo de 2020 estaba haciendo reportajes multimedia y en medio de la crisis por COVID me asignaron a hospitales públicos recoger testimonios de la gente que se estaba quejando por la mala atención en las clínicas. Como recordarán, estaba iniciando la pandemia y la desinformación estaba por todos lados, no solo en las redes sociales. Mi tema asignado era la poca información que en ese momento estaba dando el gobierno sobre los pacientes enfermos de COVID. Otros medios hicieron notas con ese ángulo. Aquí hay unos ejemplos. Sentí que hacer una nota más de personas quejándose sería, además de repetitivo, no aportaría nada distinto, ninguna información útil, que es una de las premisas del periodismo constructivo, y tampoco develaría una propuesta esperanzadora. Aquí van algunos elementos clave en la búsqueda de una historia. 1. Impacto. Hechos que pueden afectar a mucha gente. 2. Oportunidad. Hechos inmediatos, recientes. 3. Preeminencia. La jerarquía de las personas e instituciones que son parte de la noticia. La 4. La proximidad. La cercanía entre los hechos y la afectación directa. 5. Conflicto. Hechos que reflejen enfrentamientos entre personas e instituciones. 6. Rareza. Insólito, inesperado, que sea diferenciante. Después de unos días de indagar y hacer algunas entrevistas, descubrí que un grupo de enfermeros dentro del área COVID estaba haciendo una doble tarea. No solo ayudando a los pacientes enfermos, sino también comunicándoles con sus familias afuera a través de cartas. El ejercicio de comunicación y acercamiento me pareció extraordinario y una historia digna de contar. La dinámica ocurría cuando las familias, esperando noticias de sus enfermos, les compartían cartas a los trabajadores sociales a fin de que estos se los compartieran a los enfermeros del área. Estos, a su vez, leían a los pacientes las cartas y escribían las respuestas. El mecanismo ideado por los enfermeros ayudó en muy pocos días a paliar la incertidumbre de las familias a la espera de noticias en el exterior del área COVID, y a los enfermos les motivaba muchísimo. Aquí viene el paso 2. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia y cómo reenfocar hacia lo constructivo? Mis protagonistas en esta historia entonces se volvieron 1. El personal médico haciendo o proponiendo algo para abatir una problemática. 2. También sumé las voces de las y los afectados. En este caso, las familias que sin embargo estaban siendo ya apoyadas por el personal de salud y que con mensajes y videollamadas ayudaron a paliar la angustia de muchas familias. El reportero no es el protagonista. Equilibrio de voces. Ahora es el paso 3, el trabajo de campo. Las entrevistas a realizar siempre deben de realizarse en el contexto de nuestros personajes. A diferencia de un texto, en la pantalla necesitamos ver por qué ocurren las cosas, especialmente si se está poniendo en evidencia una problemática. Sobre este mismo ejemplo, algo que cuidé en todo momento fue la imagen de las personas. Los enfermos y los enfermeros en este caso se encontraban en una situación sumamente vulnerable y no podían sopesar si los videos que me compartían tendrían un eco más allá del mensaje que mandaron a su familia. Por ello, es muy relevante el consenso. Las personas que nos están dando su testimonio en video
deben de saber en todo momento y aprobar el uso de su imagen. Esta decisión puede cambiar de un momento a otro y nosotros debemos de respetar dicha decisión. En el caso específico de esta historia, por ejemplo, mi acercamiento con las familias se hizo después de varios días de observación, de generar empatía, y antes de grabarles sostuve conversaciones muy largas para conocer y entender el contexto del que venían y lo que podían enfrentar. Luego les hablé con transparencia sobre mis objetivos del contar esta historia, su historia, y les expliqué dónde y cómo se transmitiría o se vería su historia. Dentro del hospital hice lo mismo. Todo ello fue más complejo por los riesgos a la salud que implicaban para los enfermeros y para las personas que me estaban ayudando a grabar esta historia. Otros elementos audiovisuales que complementan la historia, además de los testimonios, son indispensables. Número 1, que levantes imagen, B-roll o aspectos. Es decir, secuencias de video que estén relacionadas con lo que se está contando en la voz o de lo que están hablando los personajes. Es indispensable que las personas que entrevistes te proporcionen material de archivo como videos, fotos, mapas y hasta objetos de lo que están denunciando, o bien de ellos mismos haciendo referencia de esa problemática en el tiempo. Ojo, el material de archivo debe ser grabado por las personas que entrevistas y deben estar libres de derecho. Recuerda, el enfoque constructivo es dar luz a la propuesta que está dando una persona o colectivo a una problemática identificada. Ello no significa embellecer una historia, o mucho menos una solución de fondo. Es solo una forma de contar una historia que aporte, además de datos, esperanza. Espero que estos consejos les sean útiles. Recuerden también que el periodismo constructivo es un trabajo en equipo.